Esta Andrea. conferencia comenzará a grabarse. Igual ya estaba preparada para avisarte, no te preocupes. Bueno, esta charla del mundo de los sueños está basada en mi propia experiencia con respecto a los sueños. Yo no soy psicóloga, todo el mundo sabe que yo soy astróloga y me he dedicado a la astrología por 35 años y dentro de la astrología trabajamos los sueños o trabajamos la parte que corresponde a los sueños con el inconsciente. Durante todo este tiempo, desde hace aproximadamente unos 15 años, empecé a trabajar mis sueños individualmente, personalmente. Y lo hice basándome en varios textos y basándome también en mi interés por conocer lo que es la interpretación de los sueños. Entonces, tuve una época en la que escribí esos sueños, en la que hice diarios de sueños, llené cuadernos completos de sueños y en los que me pude dar cuenta realmente cuáles eran los mensajes, cuáles sueños eran repetidos, cuáles eran premonitorios, por ejemplo. Entonces, tuve como todo un aprendizaje muy, muy importante y esto es lo que les quiero transmitir hoy con este trabajo del mundo de los sueños. También es un trabajo que se puede hacer o que lo estoy haciendo a través de la astrología, pero pues ya les hablaré más adelante de eso. Por el momento les voy a pedir a todos que cierren los micrófonos, cierren las cámaras. Yo no sé si me están viendo o no me están viendo, pero lo más importante es que puedan ver la presentación y que puedan de pronto tomar nota de lo que vamos a ver y sobre todo estar atentos a lo que vamos a hablar. A mí me gustaría que vayan escribiendo, por ejemplo, a medida que voy hablando de sueños, ustedes se van a ir acordando de sueños que ustedes han tenido o de preguntas que han tenido y que podamos hablar más adelante de los símbolos que cada uno tiene y de los sueños que cada uno tiene que hacen referencia a lo que yo les estoy hablando, para que podamos hacer esto una charla más dinámica, ¿sí? Entonces, si tienen preguntas, escríbanlas, o si no, al final, pues abrimos también los micrófonos para que podamos conversar un poquito. Bueno, así como el ser humano, absolutamente siempre, desde el principio de los tiempos, ha observado el cielo, también ha soñado siempre, desde que tiene la posibilidad del día y la noche y de dedicar, por ejemplo, la noche para descansar, el ser humano le ha puesto interés a los sucesos que se dejan ver en los sueños y quiere siempre entender su significado. Ha buscado la interpretación de esos sueños y le ha dado diferentes simbologías y diferentes interpretaciones. Entonces, en el análisis de los sueños, lo podemos mirar como un proceso psicológico, que es el proceso que hacen los terapeutas, psiquiatras, psicólogos, etcétera, o como un proceso también astrológico. Yo lo tomo como un proceso astrológico a partir de mi conocimiento con la astrología, pero también he tenido sueños en los que los he llevado a los procesos psicológicos a través de un terapeuta. En momentos especiales de mi vida he necesitado que un terapeuta me ayude con la interpretación de los sueños, porque los sueños son unas señales muy claras y muy oportunas en el momento en el que aparece. Cuando lo hago a nivel de la astrología, los analizo desde la casa 12, que es la casa, en astrología existen 12 casas, una de esas casas es en la casa 12, que es la casa del inconsciente o la casa de los sueños, de lo que está oculto. Y cuando miramos, cuando astrológicamente miro esta casa, también tengo que mirar qué aspectos está haciendo la luna durante la hora del sueño. Esto es muy importante, este análisis es muy importante porque da unas claves muy precisas
de lo que emocionalmente está sucediendo en la persona cuando sueña, con respecto a la interpretación que se hace astrológicamente. Entonces, si uno puede combinar todos estos factores, todos estos, digamos, estas posibilidades, pues empieza uno a entender su vida y a conocer su vida de una forma muy, muy interesante. Tenemos que recordar todos los sueños y pues por qué también nos interesa a nosotros todo este tema de los sueños. Porque hay sueños famosos, hay sueños muy famosos. Por ejemplo, ese famoso sueño de Jacob subiendo las escalinatas hacia el cielo, y después los sueños de José, ese hijo de Jacob que fue vendido por sus hermanos, que tuvo un sueño él tenía sueños muy importantes, como es uno que tuvo del sol, la luna y 11 estrellas que se postraban ante él. Y después cuando él fue vendido por sus hermanos al faraón de Egipto y pudo interpretar los sueños del faraón, se volvió millonario, multimillonario, y se volvió la mano derecha del faraón y todo el mundo le hacía venias, tantas venias que un día llegó su mamá, llegó su papá y llegaron sus hermanos, no lo reconocieron y se postraron ante él porque era el más famoso intérprete de los sueños, sin saber que ese mismo era su hermano. Las interpretaciones que José le hizo, por ejemplo, al faraón, le sirvieron para que Egipto hiciera su gran fortuna y se volviera en el emporio y el gran, la gran población que se volvió con sus riquezas, porque supo manejar, supo interpretar, por ejemplo, ese famoso, todos lo conocemos, el famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que era un sueño que tenía el faraón, y cuando José estaba en la cárcel, le dijeron al faraón que José interpretaba los sueños, y él le dijo, si me interpretan los sueños, lo dejo salir. Y le contó este sueño, y José le dijo, las 7 vacas gordas significan la riqueza que en este momento tiene el pueblo, lo que está haciendo, y las 7 vacas flacas corresponden a un momento en el que usted va a tener que pasar penurias por hambre y todo eso. Entonces estas 7 vacas gordas le sirven para que ahorre, para que cuando lleguen las 7 vacas flacas no tenga que sufrir tanto. Entonces el faraón quedó tan agradecido que lo volvió su mano derecha y lo sacó de la cárcel. Después otro sueño famoso es el de María Antonieta, que sueña con la caída de un gran sol rojo, y esto sucede exactamente antes de la Revolución Francesa. María Antonieta después fue llevada también a la guillotina. ¿Sí? Napoleón sueña con un gato negro antes de perder la batalla de Waterloo. De ahí tal vez, o ya eran famosos los gatos negros como símbolos de situaciones malévolas, de situaciones maléficas y de cosas negativas que pueden suceder. Después, Abraham Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos que fue asesinado, sueña con su propia muerte, y el sueño de él se lo cuenta a uno de sus asesores y le dice, me soñé que mataban al presidente, y unos días después lo matan a él. Mis sueños premonitorios, mis propios sueños, yo he tenido sueños premonitorios muy importantes, emocionales, y sueños que me indican sucesos que van a darse después, pero más adelante vamos a hablar de esos sueños. 4 famosos psicólogos y psiquiatras son los que han estudiado los sueños. Uno de esos es Freud, y Freud decía que los sueños eran deseos infantiles insatisfechos de la persona que sueña. Realmente de la persona, creo que de los que menos se puede uno guiar para lo de la interpretación de los sueños es de Freud, aunque él llega a unos análisis muy importantes, sobre todo con el psicoanálisis. Pero Jung es el que le da interpretación a los símbolos que contienen los sueños.
el lenguaje del que sueña y la sincronicidad de los sueños. El lenguaje y los símbolos del soñador son supremamente importantes porque son los que nos están permitiendo que el sueño tenga una expresión, que tenga una interpretación y que sea aprovechado en favor del que lo sueña, ¿sí? Después está Calvin Hall, que interpreta los sueños para tener una mente más sana. Él dice que la interpretación de los sueños sirve para mejorar y aliviar todas las tensiones mentales. Y Peirce, que es otro psicólogo y psiquiatra muy importante, él habla de que el sueño es una parte de la personalidad del soñador. O sea, yo como Patricia Molina, con mi personalidad, tengo unos sueños específicos, no son los mismos sueños de otras personas que pueden tener sueños parecidos, pero la simbología mía es diferente a la simbología de los otros. Los sueños siempre se refieren a la persona que sueña. Podemos aceptar símbolos universales o símbolos de otros sueños o de otros intérpretes, pero siempre los símbolos que mi inconsciente asocia son símbolos para mí. ¿Qué sucede en el sueño? Durante el sueño tenemos 5 periodos en los que los ojos sabemos que estamos soñando porque los ojos, estando cerrados, el párpado se ve con un movimiento muy rápido. Se ve como si el ojo estuviera vibrando o palpitando dentro del párpado. Esto es lo que se llaman los periodos REM, que son y se conocen por esos movimientos rápidos de los ojos. Un periodo REM sucede aproximadamente cada 90 minutos y en una noche alcanzan a sumar esos periodos REM hasta 2 horas. Todos los sueños, dicen los expertos en sueños, que todos los sueños suceden dentro de un marco parapsicológico. Es un instante en el que nosotros nos abandonamos nuestro consciente y dejamos que sea el inconsciente el que se manifieste. Entonces, por eso las interpretaciones siempre se dan desde el marco parapsicológico. El subconsciente o el inconsciente lo sabe todo. Ese inconsciente tiene la información del pasado, del presente y del futuro. Y esto es lo que nos lleva a comprobar que el tiempo lineal, como lo pretendemos ver, como lo pretendemos nosotros interpretar, no existe y que el tiempo es un espacio en el que nos podemos mover hacia todas las direcciones. Que podemos ir hacia el pasado, transformar el pasado, que podemos ir hacia el futuro, construir ese futuro desde el momento, desde el tiempo presente en el que estamos. Hay muchas películas que han tratado todo este tema de, digamos, de los viajes hacia el pasado, hacia el presente, hacia el futuro. Había una película muy famosa creo que es Volver al Futuro, algo así. Bueno, de todas maneras, en toda la historia también de la humanidad nos están indicando que el tiempo no existe. El tiempo como lo contemplamos ahora o como lo vivimos ahora, como lo contamos ahora, no es el mismo tiempo, por ejemplo, para los judíos, ni es el mismo tiempo para los países como Irán, Irak. Ellos tienen otro conteo del tiempo diferente, aunque la mayoría del mundo se ha adaptado a la cuenta del mundo con el calendario gregoriano como lo estamos viviendo ahora, ¿sí? Pero eso bueno, eso es otra historia, pero tiene que ver también con esto que nosotros estamos hablando en este momento del conteo del tiempo. O sea, el tiempo para el inconsciente no existe. El tiempo para el soñador no existe. El soñador o nosotros cuando soñamos podemos estar en el pasado, podemos estar en el presente o podemos estar en el futuro. Por eso hay sueños que de golpe uno dice, yo me soñé esto, pero se realizó después, ¿sí? Todos, absolutamente todos los sueños tienen información. Y todos, absolutamente todos, soñamos. Lo que pasa es que no siempre lo recordamos. Siempre nos despertamos en un momento y alcanzamos a darnos cuenta, uy, estaba soñando algo y
Si no cojo inmediatamente el hilo conductor del sueño, se desaparece el sueño y más tarde ya no me acuerdo. A veces me acuerdo de fragmentos muy pequeños, de sucesos muy pequeños. Sabemos que fue un sueño que tuvo miles de detalles, pero de los detalles que me alcanzo a acordar conscientemente, a veces son detalles muy, muy pequeñitos. Los sueños nos dan información de cualquier tipo. Nos dan información de lo que nos está pasando a nivel personal, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel social, o nos dan información de algo que tenemos que resolver. Nos hacen ser conscientes de las situaciones que estamos viviendo. A veces nos hacen ser tan conscientes que incluso nos llegamos a sentir culpables o nos llegamos a sentir mal, o llegamos a entender la situación y la aceptamos, o llegamos a entender la situación y no la aceptamos porque ya dentro de la razón decimos, no, eso fue un sueño, eso no puede ser así, ¿sí? Los sueños nos dan claves para resolver problemas. Si tenemos una situación y estamos metidos en una situación, en un problema que tenemos que resolver, y nos acostamos con la sensación de este problema no lo puedo resolver, pero Dios mío, quisiera, cuando rezo, cuando pido todo eso, estoy pidiéndole más que todo al inconsciente que me dé la solución. Entonces muchas veces, si yo me dejo llevar y yo creo, por ejemplo, en Dios y le estoy pidiendo a Dios que me dé una solución, a veces la solución me llega por los sueños, o me llega en un sueño, o lo veo como una cosa inverosímil, pero es una solución que me está dando mi inconsciente, porque mi inconsciente siempre está trabajando para protegerme y para ayudarme a salir de todas las situaciones. Los sueños nos ayudan a aliviar tensiones. De hecho, cuando estamos dormidos, el objetivo de que durmamos es que nos acostemos y relajemos todo nuestro cuerpo y entremos en esa etapa de descanso, en ese momento de descanso en el que todas nuestras tensiones se desaparezcan. También los sueños nos dan señales de advertencia. Nos dicen, ojo, no vaya, ojo, no haga. Y en este momento, pues creo que es oportuno contarles un sueño que tuve en una ocasión, que fue una señal clara de advertencia. Ese sueño tiene varias partes, lo voy a contar completo para que después nos demos cuenta de todas las partes y todas las clases de sueño que tenía ese sueño. Yo me levanté a las 5 de la mañana, despaché a mis hijos al colegio, les hice desayuno, todo eso. Estaba muy cansada. Cuando ellos ya se fueron a las 6:30 de la mañana, me volví a acostar y me volví a quedar dormida. Llegó la señora que trabaja en el servicio, trabajaba en ese momento en el servicio doméstico. Este sueño fue hace aproximadamente unos 30 años o un poquito más. Ella llegó, yo sentí que llegó, pero yo no me podía despertar. Ella abrió la puerta de mi cuarto y me saludó, me dijo buenos días, ya llegué. Yo no le contesté y ella cerró la puerta y yo seguí durmiendo, pero en mi sueño yo decía, me tengo que levantar ya, tengo que despertarme, y no podía despertarme, me sentía muy pesada, no podía despertarme, pero empecé a soñar que me levantaba, entraba al baño y me miraba en el espejo, y cuando me miraba en el espejo me fui a un sueño y empecé a soñarme. En ese sueño llegaba alguien a mi casa y estaba con una amiga que es abogada. Llegaba unas personas a mi casa y me decían que les diera todo lo que tenía. Primero eran muy amigables y después yo sabía a ciencia cierta que me estaba robando y que yo tenía que entregarles todo. Entonces yo empezaba a mirar para todos lados y decía, yo me puedo salvar de acá, pero de pronto uno de ellos me cogía un pie y empezaba a tratar de clavarme una aguja
con alguna sustancia en el pie y yo decía, no, no puedo hacer nada porque si hago algo, me matan. Me van a inyectar algo y me matan. Mejor no hago nada. Eso fue una pesadilla. Pasó, me desperté y yo me levanté y le dije a la señora del servicio, le dije, Rosa, si usted llega a ver en estos días que yo vengo con alguien y que le voy a entregar, yo trabajaba con joyas, vendía joyas al por mayor. Y yo le decía, si usted llega a ver que vengo con alguien y le voy a entregar las joyas, no me deje, llame a la policía. Eso fue un miércoles. El jueves me llama mi mamá por la mañana y me dice, yo vivía en Bogotá y mi mamá vivía en Bucaramanga. Me llama mi mamá y me dice, mija, estoy muy preocupada, anoche me soñé que la robaban y que usted lloraba mucho y me decía que había perdido todo y que yo le decía, no se preocupe, que usted está viva, usted todo lo va a recuperar. A mí me impactó la coincidencia de que yo tengo un sueño más o menos con las mismas características y ella tiene un sueño más o menos con las mismas características. Algo me podía estar pasando o me iba a pasar. Ella se soñó eso el jueves y el viernes, el sábado, llegaron por otros motivos que no vale la pena en este momento contar, llegaron dos personas a negociar conmigo venta y compra-venta de las joyas que yo vendía. Yo no los quería atender, yo me negué a atenderlos, finalmente me convencieron, los atendí, era un sábado por la tarde y ellos cuando se dieron cuenta que yo tenía muchas joyas, muchas prendas, como dicen en la costa, dijeron, las vamos a comprar todas. Cuando ellos dijeron, las vamos a comprar todas, yo dije, le dije a Rosa, le dije, llame a Carlos para que venga y me ayude. Carlos estaba durmiendo, Carlos bajó, ellos preguntaban, ¿y quién es Carlos? ¿Y qué es? Y bueno, finalmente nos embolatamos, pero yo todo el tiempo tenía presente, si yo hago algo, me van a matar. Me acordaba de mis sueños, si yo hago algo, me va a matar. Yo sentía que me estaban robando, pero al mismo tiempo sentía, no, eso fue un sueño, esto no es verdad. O sea, mejor ni pienso en eso. Rosa, la señora que les digo, que le dije que si veía que estaba haciendo algo raro, se paseaba por todos lados, pero cuando ella vio que yo llamé a Carlos, ella se tranquilizó, ¿sí? Entonces, después cuando apenas ellos se fueron, apenas los señores se fueron, con toda la mercancía que yo se las entregué empacada y todo, en ese instante yo dije, me robaron. Pero como todo el tiempo sentí que si yo hacía algo, que si yo decía o impedía de alguna forma, me iban a matar, como que sentí me robaron, pero estoy viva, ¿sí? Entonces, por eso digo que este fue un sueño que yo siempre que tengo este tipo de charlas lo tengo que contar, porque ese sueño reúne todos los componentes de muchas de las clases de sueños de los que vamos a hablar. Entonces, primero, ¿son sueños que dan señales de advertencia? Sí, ese sueño me dio señales de advertencia. O sea, antes de meterme en la situación de haberlos atendido, yo he debido recordar que el sueño me estaba advirtiendo que me iban a robar. ¿Qué me podían robar? Pues lo que yo vendía, que era lo que era valioso. Lo que yo vendía era joyas, era oro, era algo que era apetecido por todo el mundo y que es lo que se roban generalmente cuando entran los ladrones en las casas que buscan joyas, dólares, dinero, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿sí era un sueño de advertencia? Sí, ese era un sueño de advertencia. Entonces, ¿cuál es la función de los sueños? Entonces, los sueños se relacionan con situaciones no resueltas o con cambios que tenemos que hacer. Hay una relación entre el sueño y los acontecimientos de la vida real. En el sueño que les conté hace un momentico, hay una relación en el sueño y lo que estaba sucediendo en la vida real, ¿sí? En el sueño, a mí me iban a robar, me estaban atacando, pero también me podían matar.
Y los acontecimientos de la vida real es que era que estos personajes llevaban 15 días haciendo seguimiento a una persona a la cual yo le vendía joyas al por mayor, pero ellos querían ir directamente a la fuente porque ella vendía al de tal, entonces ellos querían ir a la persona que vendía al por mayor para poder asegurarse de que iban a hacer un robo grande, ¿sí? Entonces, ¿había información? Sí. ¿Estaba relacionado con la vida real? Sí, estaba relacionado con la vida real. Estaba relacionado con algo que mi inconsciente, por alguna razón, estaba percibiendo, o que la persona con la que se estaban relacionando los ladrones, por alguna razón, me estaba transmitiendo de inconsciente a inconsciente esa situación. El símbolo que toma de la vida real lo utiliza el inconsciente para que se comprenda o se tomen decisiones acertadas. ¿Sí? He debido tomar decisiones acertadas, pero lo que sucedió en ese momento es que el miedo que yo tenía o que tuve en el instante a que me hicieran algo pudo más, pero también hubo otras circunstancias. Yo no quería, pero finalmente soy débil y me dejo convencer. Soy débil ante qué, ante la posibilidad de vender en un sábado y de hacer algo de dinero en un sábado. O sea, soy débil ante la posibilidad de tener plata, ¿sí? Porque el inconsciente siempre nos está dando señales para protegernos. Estas fueron señales muy claras, no solamente me las dieron a mí, sino que se las dieron a mi mamá, porque mi mamá y yo, y los padres y los hijos, y las madres y las hijas, tenemos conexiones muy profundas de inconsciente a inconsciente. Entonces, lo que yo estaba sintiendo como un verdadero peligro, mi mamá también lo estaba percibiendo como un verdadero peligro. Y también a ella se le manifestó en los sueños. Avísele a su hija que está en peligro. Entonces, hay algo que es importante y es aprender a recordar los sueños. Este sueño, por ejemplo, que les conté, lo recuerdo con lujo de detalles. Y en ese momento todavía no estaba en la tarea de escribir los sueños, pero después hay sueños que he recordado con lujo de detalles. También hay sueños que tengo de pequeña que recuerdo con lujo de detalles. Y ahora también hay momentos, ya no escribo los sueños, he dejado esa práctica, todos los días digo, ay, tengo que recuperarla, pero bueno, somos así, ¿sí? Es importante recordar los detalles. Entonces, ¿cómo van a hacer para recordar los sueños? Antes de dormir, díganse a ustedes mismos, recordaré lo que sueñe cuando me despierte. En los periodos REM, que son media hora después de dormirse, los más importantes, porque tenemos varios durante la noche, pero generalmente en esos no nos despertamos o estamos muy profundos, ¿sí? Entonces, hay unos periodos donde podemos recordar los sueños, que es media hora después de dormirnos o media hora antes de despertarnos. Durante ese tiempo es muy fácil que nuestro consciente acceda a ese inconsciente y recuerde los sueños. Entonces, no vamos a poner una señal de alarma para despertarnos media hora después de dormirnos. Yo si la pongo, no vuelvo a dormir, pero sí la puedo poner. Si yo acostumbro levantarme a las 5, pues la voy a poner a las 4:30 y no me voy a levantar en ese momento. Pongo la alarma, la apago y sigo durmiendo. Ese periodo de tiempo en el que sigo durmiendo es donde tengo sueños más lúcidos, donde tengo sueños más vívidos, donde los puedo recordar. Entonces, ¿qué hago para que esto sea efectivo? Voy a tener papel, lápiz o una grabadora en la mesa de noche. Para mí fue más fácil tener un cuaderno, una libreta y lápiz o un esfero. Inicialmente puse la grabadora, pero cuando iba a escuchar la grabadora, me salía con una voz como de ultratumba, que preferí hacer el esfuerzo, levantarme y seguir y escribirlos. ¿Cuándo se escribe el sueño? Inmediatamente se despierte y tenga ya la conciencia de que estáis despierta, me siento y escribo el sueño.
Anoto primero que todo la fecha del sueño, porque los sueños tienen una secuencia y cuando tenemos ese diario y podemos ver sueños de hace un mes o de hace 2 meses, podemos ver que hay sueños que se tuvieron hace un mes, pero se continúan en un mes y medio, o se tuvieron una noche y se continúan a las 3 noches, ¿sí? Que tienen relación, que tienen alguna información entre 1, 2 o 3 sueños, ¿sí? Entonces, le pongo el título, anoto la fecha del sueño, le pongo el título al sueño, describo el lugar de la acción. Siempre hay un lugar, hay un espacio. Estoy en una sala, estoy en una casa, estoy en una finca, estoy en un parque. Y relato el sueño. Lo relato con lujo de detalles. Anoto todo lo que recuerdo con todos los detalles del sueño. Anoto los sentidos que intervienen en el sueño. Siento dolor, siento tristeza, me duele la cabeza, me salen lágrimas, me río. El pasto es de color verde, el árbol tiene manzanas rojas, el sol está azul, todo lo que recuerde con lujo de detalles, con colores. Yo a veces, por ejemplo, me sueño volando, entonces me sueño como es, relato exactamente cómo es el sueño, ¿sí? Si se olvidó algo, no me detengo. Por ejemplo, voy escribiendo el sueño y de golpe paso a otra parte y digo, ay, se me olvidó escribir esto, no me devuelvo. Sigo adelante y más adelante escribo lo que recordé. Si no tengo tiempo de escribirlo por la mañana, en el momento en el que me despierto, porque me desperté ya tarde y estoy de afán, hago un resumen, anoto unas claves para poderlo retomar más tarde y escribirlo. Cuando hago ese resumen o cuando escribo sueño en tal parte, con tal cosa, con carro, cuando ya vuelvo otra vez y lo retomo, me voy acordando de todos los detalles. A veces cuando escribimos los sueños, sucede que mientras los vamos escribiendo, nos vamos acordando de cosas que inicialmente no las estábamos recordando. ¿Por qué? Porque al escribirlo, el ejercicio de escribirlo, hace que el inconsciente empiece a soltar y a soltar mucha más información de la que somos capaces de recordar en el momento en el que nos despertamos. Si el sueño quedó inconcluso, o sea, si me sueño que me voy en un viaje y llego al aeropuerto y no sé si salió el avión o no salió el avión, o me sueño que estoy corriendo porque me están persiguiendo y no sé si me alcanzaron, sí, puede suceder cualquier cosa que el sueño quede inconcluso. Entonces, puedo recuperar esa conclusión del sueño con una meditación. O le pido al inconsciente que la próxima vez que me vaya a dormir, que me ayude a continuar el sueño. Y ese inconsciente me va a ayudar a continuarlo. Puede que no sea esa noche, como puede ser a las 2 o 3 noches, ¿sí? Por eso es importante anotar las fechas, los títulos del sueño. Es importante también no interpretar el sueño mientras lo escribimos. Porque a veces cuando estamos escribiendo digo, ay, pero yo me soñé que se volteaba la piscina y se derrumbaba y se caía toda el agua. Y entonces, ¿qué será lo que quieres? No, no interpretemos el sueño mientras lo escribimos. La interpretación y el entendimiento de todas las señales viene después. ¿Cuál es la función de los sueños? Todos los sueños se relacionan con situaciones no resueltas o con cambios. Hay relación entre el sueño y un acontecimiento, que esto ya lo hemos visto, de la vida real. Sí. Es muy importante escribir en primera persona. O sea, no escribir estaba, no, yo estoy en tal parte, en presente. No, yo estaba, fui, no, yo voy, estoy, hago, y en positivo. ¿Qué quiere decir en positivo? Estaba subiéndome a una montaña y no pude subir. No, estoy subiendo a una montaña. Encuentro un obstáculo que hace que me devuelva o que hace que pare la subida, ¿sí? Es diferente decir, y no pude subir.
Siempre escriban en primera persona, en presente y en positivo. Esto es importantísimo a la hora del relato del sueño. ¿Cuáles son los símbolos? Hay símbolos universales para la interpretación de los sueños. Eso vale la pena estudiarlo mucho más a fondo cuando, si tienen la posibilidad de estudiar a Jung. Bueno, pero hay símbolos universales como son el fuego, la tierra, el aire, el agua, símbolos como los animales, símbolos como la naturaleza, son símbolos universales. Y hay símbolos personales. Los símbolos personales son los que a mí me interesan. Los símbolos universales se relacionan en los sueños con los personales. Pero los personales, si para una persona es importante soñarse con un gato negro y considera que eso es mala suerte, como el sueño de Napoleón, pero para mí, que adoro los gatos, un gato negro puede ser la señal de un símbolo de protección, no un símbolo de negatividad, sino un símbolo de protección. Me va a llegar algo, necesito protegerme de algo. Esa es mi señal, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber interpretar mis señales cuando los sueños se están refiriendo a señales de otros que he adoptado, o cuando los sueños se están refiriendo a mis señales, que son las señales que yo considero como propias. Hay sueños psíquicos. ¿Cuáles son los sueños? O sea, todos los sueños realmente son psíquicos. Esos psíquicos se dividen en clarividentes. ¿Qué sucede? Los clarividentes son cuando el sueño sucede en el mismo momento en el que se está soñando. Eso, por ejemplo, en familias, la posibilidad de tener desarrolladas esas habilidades psíquicas con los sueños se ve muy frecuentemente en grupos familiares, ¿sí? En mi familia sucedía, mi abuelita soñaba, mi mamá soñaba, yo soñaba, y muchas veces soñábamos al mismo tiempo, o yo estaba haciendo algo y mi mamá estaba soñando y ella me decía, estoy soñando, me soñé con esto, ¿está bien? ¿Sí? O yo estaba, a veces no le contaba situaciones con las que yo estaba viviendo, o estaba mal, o estaba triste por alguna razón, y yo no le contaba y ella me llamaba y me decía, me soñé con tal cosa, ¿usted está bien? Y yo, si le quería contar, le contaba, pero claramente me daba cuenta, ella está conectada conmigo, ¿sí? Con mi hija me pasa también, no solamente nos pasa dormida, sino también nos pasa despiertas, o nos pasaba mucho más cuando ella era más chiquita. Yo me soñaba cosas y ella al otro día me las decía, o ella se soñaba cosas y yo al otro día le decía lo mismo. Yo presiento, yo me puedo estar soñando con ella y presiento que algo está pasando y la llamo y efectivamente algo está pasando con ella. Esos son los sueños clarividentes. En esta parte de los sueños clarividentes tuve un sueño muy importante. Yo tengo una hija adoptiva, una persona a la que considero como mi hija y la quiero como mi hija. No es mi hija biológica, pero la quiero como mi hija, ¿sí? Yo estaba en París y me soñé que mi hija biológica, mi hija Juliana, me invitaba a almorzar y me contaba un secreto suyo. Y cuando yo llegué del viaje, mi hija adoptiva me invitó a almorzar y me contó un secreto de ella. Lo mismo que yo había soñado, me lo estaba contando no mi hija biológica, sino mi hija adoptiva. ¿Sí? En el mismo momento en el que yo estaba soñando, ella estaba viviendo esa situación en la que me contó después. Eso es un sueño clarividente. Sucede en el mismo momento en el que se está soñando. Hay sueños premonitorios. Se sueña lo que puede suceder en el futuro. El sueño que les conté
del robo y todo eso fue un sueño premonitorio. Fue un sueño de aviso, pero también fue un sueño premonitorio. Era algo que iba a suceder, que podía suceder en el futuro, ¿sí? O sea, de hecho sucedió 3 días después del sueño, ¿sí? Las apariciones. En el sueño hay apariciones. Siempre que se sueña con una persona que se ha muerto, es una aparición. Siempre es que la persona viene y se hace presente en el sueño para hablarnos o darnos algún mensaje. A mí me ha sucedido, por ejemplo, cuando tuve mi tercer hijo, lo tuve desde los 3 meses, estuve muy mal porque se me desprendió la placenta, estaba acostada y duré esos 3, él nació de 6 meses, pero duré 3 meses acostada. Como al final del 5.º mes, estaba muy mal, tenía hemorragias muy seguidas y yo tenía mucho miedo de morirme y tenía mucho miedo porque tenía otros 2 hijos más grandes, ¿sí? Y una noche tuve un sueño con mi papá, que muy poquitas veces, mi papá murió cuando yo tenía 13 años y muy poquitas veces me he soñado con él. Pero ese fue un sueño muy claro en el que yo me encontraba con él en un sitio reconocido por ambos, que era en el centro de Bogotá, donde él tenía su oficina. Caminábamos por el lado eh, del Parque Santander, y él me decía, no se preocupe, que todo va a salir bien. Y entonces yo le decía, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué nos abandonó? Y él me decía, no los abandoné. Yo siempre he estado aquí, he sabido todo lo que les ha pasado, he estado siempre presente. Yo tuve un hermano con unas situaciones muy especiales y él me decía, siempre estuve presente con Daniel. Y me desperté, y cuando me desperté yo sabía que había sido una aparición. En ese momento no sabía de los sueños, pero yo sabía que él había venido, o sea, yo sentía que él había venido a decirme, no se preocupe, que todo va a salir bien, ¿sí? Efectivamente, como a los 8 días nació mi hijo prematuro de 6 meses de embarazo y todo salió bien. Entonces, esos son sueños con apariciones. Cuando el día que mi mamá se murió, estábamos almorzando y estábamos en el almuerzo, me dice, ¿qué será que en estos días me he soñado con mi mamá? O sea, con mi abuela. Cuando ella me dijo eso, yo dije, mi mamá se va a morir. Se está soñando, y yo le pregunté, ¿y ella qué te dice? Y me dice, no, solamente me sonríe. Entonces, ese tipo de sueños son sueños de avisos de personas que ya se han muerto, pero que vienen a manifestarnos algo en este momento de nuestra vida, ¿sí? Hay sueños creativos, sueños que suceden entre el sueño y la vigilia. Y generalmente esos sueños creativos se presentan en los momentos, por ejemplo, en los que uno está muy cansado y se queda dormido, pero no es el momento de la noche donde uno se acuesta, se en pijama y todo eso, sino, por ejemplo, en las personas cuando hacen siesta, o cuando a mí me pasa, cuando me quedo dormida a destiempo, que me sueño, alcanzo a soñar cosas muy rápidas que alcanzo a recordar. Y en esos sueños creativos me acuerdo de una vez, mi hija tenía como unos 12 años y tenía que hacer un trabajo en el colegio. Yo estaba muy cansada, eran como las 8 de la noche, me recosté en la cama, me quedé medio dormida, y ella llegó y me preguntó, mami, ¿estás dormida? Yo le dije medio dormida, le dije no, y me dijo, necesito que me ayudes. ¿A qué quieres que te ayude? Y me dijo, tengo que tengo que describir la disección de un sapo. Yo, en ese momento, en mi sueño, me fui al pasado, a mi época en tercero de bachillerato, cuando me tocó en el colegio hacer la disección de un sapo, y le dicté la disección del sapo. Y ella copió y se fue a acostar, y al otro día por la mañana me preguntó algo de lo que ella había escrito, y entonces yo le dije, ¿y qué fue lo que escribiste? Y me dijo, tú me dictaste la disección de un sapo. Yo te dicté la disección de un sapo. Me dice, sí, tú me la dictaste, no me digas que estabas dormida, no me digas que estabas dormida.
Le dije, no, 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 y medio la leí, pues me acordé y le dije, no, 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 eso está bien, pero realmente yo se lo dicté dormida, pues porque además tengo la posibilidad de en esos momentos de hablar dormida. Entonces, ahora con el tiempo me doy cuenta que a ella también le pasa, que ella también hace lo mismo y habla cuando está dormida y les contesta a los hijos cosas reales, verídicas, y les crea cosas cuando están dormidas. Esos son los sueños creativos. Pero independiente de eso, hay momentos en esos instantes en los que uno tiene sueños rápidos, en los que llegan soluciones, en los que crea o le viene alguna imagen de algo que tiene que hacer y se levanta y lo hace. También están los viajes astrales con experiencias extracorpóreas, cuando somos capaces de salirnos del cuerpo. Entonces, ese sueño que les relaté al principio, que por eso me pareció importante relatárselos, es porque esa fue una experiencia extracorpórea. Yo me salí del cuerpo. Cuando yo fui al espejo, yo abandoné el cuerpo. De hecho, en el sueño yo sentía la necesidad de levantarme y no me podía levantar. Y yo creo que todos hemos tenido ese tipo de sueños en algunos momentos importantes de la vida, en que tenemos la necesidad de levantarnos y no nos levantamos, pero hay algo que sale de nosotros y empieza a recorrer el mundo. También están los sueños en los que hay bilocación. Cuando hay bilocación, es que yo me quedo, mi cuerpo se queda dormido, pero mi astral va a otro sitio y es capaz de proyectarse como un cuerpo físico en el mismo sitio y me ven. Mi papá tenía esa posibilidad de hacer bilocaciones. Él se acostaba a dormir y de golpe se levantaba y se veía dormido en la silla donde veía televisión, en la silla donde después se murió, ¿sí? Hay personas que tienen esa posibilidad de levantarse, de estar acostado, el cuerpo quedarse en el sitio y levantarse e ir a otro sitio y manifestarse en ese otro sitio hasta hablar y hacer cosas y, mejor dicho, manifestarse físicamente con forma y todo. Hay sueños especiales, como son los sueños placenteros. Generalmente sueños placenteros tienen un componente sexual y son componentes sexuales muy importantes porque hay una necesidad de satisfacción interna, de satisfacción que se sale durante los sueños. También se puede manifestar, por ejemplo, como un orgasmo o como una necesidad de una masturbación, tanto en hombres como en mujeres, de cualquier edad, desde bebés hasta ancianos, ¿sí? Que son absolutamente placenteros, donde se encuentran con seres espirituales o llegan señales y palabras o soluciones de sueños de seres espirituales. Y están también las pesadillas, que son, que nos están indicando las pesadillas, símbolos que se deben analizar. Siempre una pesadilla no la podemos pasar por alto y decir, uy, qué horror, tuve una pesadilla horrible que no quiero recordar. No, aquí hay símbolos que se deben analizar porque hay problemas. La pesadilla siempre está indicando que hay problemas que no se han resuelto. Y hay sueños que son recurrentes. Yo me soñaba muchísimas veces que entraba en unos sitios donde empezaba a recorrer unos túneles y en la mitad del túnel no podía pasar. Y era la angustia más grande porque no podía pasar. Cuando empecé a hacer el análisis de los sueños, me di cuenta que tenía muchos miedos y era un miedo muy especial que tenía en esos momentos, era un miedo a morirme y a morirme ahogada. Miedos recurrentes, hay que mirar si ahí hay culpas guardadas, hay miedos guardados o hay fobias. Y la otra parte son los sueños infantiles, que se dan, los sueños en los niños o en los adolescentes, que se dan en los periodos de grandes cambios. Por ejemplo, aunque sea un bebé, el momento del destete es muy importante, o la entrada al jardín, o las separaciones, si se separa el bebé de la mamá, o se separan los padres, o se muere un hermano, o hay alguna situación que implique separación,
hay sueños infantiles y hay que recurrir a conocimiento o a ayudas para poder ayudar a los niños a salir de esos sueños. Bueno, entonces, ahora sí, pasemos. Acepto preguntas. Hola Patricia. Una Porque pregunta, oigo sueños. una pregunta. Si dentro del mismo sueño tú te sueñas, ¿eso qué significa? O sea, como que en la película, ¿Me sueño que estoy soñando? sí, o sea, me sueño que estoy soñando. Sí, hay muchas veces en las que ese sueño que te dice que estás soñando es para que le pongas atención a que hay una manifestación de tu inconsciente que no puedes olvidar, ¿sí? Que tú tienes la capacidad de recordarla porque el acordarse, mejor dicho, si en el sueño tú eres consciente de que estás soñando, es porque tienes la capacidad de ir a unos niveles más profundos todavía. Y que puedes Ok. recordar que no solamente qué es lo que estás soñando, sino para qué lo estás soñando. Listo, súper, gracias. Dice el sonambulismo, ¿cómo se puede interpretar o por qué sucede? A veces el sonambulismo puede ser una especie de, como del inconsciente, llevar al cuerpo a moverse y a hacer, a recurrir a situaciones que no recurre cuando está despierto, ¿sí? Generalmente es como que el inconsciente domina la materia, que el inconsciente domina el cuerpo y entonces lo hace que se levante, o sea que el sueño lo vuelve físicamente real, ¿sí? Porque cuando soñamos, cuando estamos dormidos, el cuerpo no es el que se manifiesta. El cuerpo puede que en algunos sueños patalee, bracee, se mueva, llore, ría, pero generalmente no se para y va a hacer cosas con todo el cuerpo, ¿sí? El sonámbulo lo que hace es que el inconsciente mueve el cuerpo físico. ¿Alguien más? Sí, esta madrugada soñé con unos perritos recién nacidos de un día que yo rescataba dos porque ya no tenía como más físico y al día siguiente volvía y rescataba cuatro más, pero ya estaban como que ya en las últimas porque como 24 horas casi no habían comido ni nada Ajá. y ya no tenía Entonces más fuerza de... vamos a hacer un ejercicio. Entonces, descríbeme ese sueño en presente. Haz de cuenta que lo vas a empezar a escribir. Ok, estoy rescatando dos perritos bien chiquititos y los ¿En dónde saco estás? en la ¿En casa dónde de estás? una amiga es la casa de ¿Con una quién amiga que estás? siempre voy. Mm, ah, creo que estoy con ella, pero no la veo a ella. Yo estoy actuando. Estoy rescatando a estos dos perritos. Bebitos, recién ¿Cómo son esos nacidos. perritos? ¿Cómo Son son esos perritos? Más bien son como parecen miniaturas porque son más chiquitos de lo normales. Los pongo en mi mano y los saco para que nadie sabía que habían nacido y si no se iban a morir porque nadie estaba enterado. Ajá. Y voy ¿Qué al día significan, siguiente, qué, qué significan los perros en tu vida? fidelidad, nobleza, ¿Tienes lealtad. perros? Ahora no, pero toda mi vida he tenido perros, gatos, todo animales. ¿Y los añoras? ¿Los extrañas en Gatos este sí, momento? Gatitos sí, y en el sueño vi un gatito, pero como ahora yo vivo sola,
Antes, antes me los criaba la mamá con todas las empleadas, pero ahora no me hago cargo con las justas de mí. Ok. ¿Y qué sentimientos te despertó ese sueño? Ternura, es un bebito pues puro, recién nacido, lo más puro que puede haber, que es un bebito, pero lo más puro, porque es recién, ni siquiera abrían los ojos todavía. Y eso demandaba de mí que yo los atienda, que normalmente yo no quiero atender nada. Ajá. Y en este ¿Hay momento de mi alguna, vida, ¿dónde estás en este momento? ¿Dónde vives? vivo en Lima, en un edificio que es un hotel, y dentro del hotel murieron mis papás y me toca, lo administra mi hermano como hotel de 3 estrellas, y ahora hay 6 departamentos que han pasado a mi nombre, de los que me tengo que hacer cargo, y que gracias a esta cuaresma, como no hay personal, no hay nadie, está todo vacío, yo misma los tengo que limpiar, algo que yo no tenía como fuerza de músculos, Ok, estaba muy, muy deprimida, y ahora estoy sacando fuerza de no sé dónde y los ok. estoy... ¿Cuántos perritos fue que mm, adoptaste? no los adopté, los rescaté de la casa de mi amiga. El primer día no podía más y solo saqué 2. Era como, ¿Cuántos perritos rescataste? al final, ya con el segundo día, creo que en total 5. Ok, son 5 de las cargas que te están llegando porque tienes que estar en la administración del hotel y a pesar de que es una situación en la que te toca responder porque son cosas de tus padres que son entrañables, que son herencias de pronto, te toca, son una carga. Tú misma dices, ahora no tengo perros porque son una carga, porque no los tengo como atenderlos. Esto que te está pasando, de todas maneras, es algo que te llega y lo tienes que hacer porque no tienes otra opción, pero si pudieras, tú no lo harías, ¿sí? Lo mismo que los perritos. Exactamente, pero en los perritos lo que pasa es que yo estoy buscando dentro de mí ser como más coherente, porque no es posible que haya dejado abandonado parte del hotel, y mi hermano tenemos un conflicto Por ahí, que él eso, se quiere quedar con todo, y yo no quiero meterme por en eso, nada, como que no quisiera. los perros son un rescate. Los perros son un rescate, entonces a lo que te está llegando, las señales que te está mandando tu inconsciente es que le pongas de pronto todo ese afecto que le pones al rescate de los perros, se lo pongas al rescate de lo que es tuyo y es de tu hermano también, ¿sí? Son señales, Sí, acuérdate que todos son señales del inconsciente. Y el inconsciente te está poniendo, no te está diciendo, son la herencia de tus padres con físicos, ladrillos, plata, lo que sea, sino te lo está poniendo como una señal amable, agradable, como son los perritos. ¿Lo entienden sí, así? yo sí la entiendo así. Lo que pasa es que mi cerebro y mi corazón ahora lo entiende bien así, pero he llevado muchos años de conflicto porque no recibí, no se quedaba con ese dinero. Ok, Entonces, para mí, entonces ahora el lo que dinero tienes que es hacer pesado. es que ese sueño de pronto tiene continuidad, ¿sí? Ese sueño fue una posibilidad de mirar qué tanto, por ejemplo, afecto le puedes poner a, a esa, a esa situación que estás viviendo, qué tanta emocionalidad y ternura le puedes poner a esa situación que estás viviendo para que la puedas vivir agradable, tenga una solución agradable para que no sea, o sea, es algo que tienes que rescatar, como los perritos, es algo tuyo que tienes que rescatar. De pronto hay rabias ahí, hay cosas que son de trabajo más profundo que tendrías que hacerlo a otro nivel, ¿sí? Pero esto es en una pequeña, en una
muy pequeña interpretación es lo que yo te puedo decir en este momento, ¿sí? Tal vez debes escribirlo y, y analizarlo a conciencia, ¿sí? Sí. Había una pregunta de otra persona. Gracias, Dice, Patricia. Hola, Leida, profe. dice Leida que soñar recurrentemente con el ex esposo que me buscaba y yo me escondía. ¿Estás ahí, Leida? Sí, estoy acá, así es. Entonces, cuéntame cómo es ese sueño de soñar con el ex esposo que te busca y te escondes. Bueno, de alguna manera tenemos bastante tiempo separada, entonces por una semana aquí ahorita en este mes de abril estuve soñando que me buscaba, entonces yo me escondía, llegó un momento que llegó al edificio y llegó montado en un caballo negro y entonces yo seguía escondiéndome porque me daba miedo. Después aparecí en casa de mi mamá, es decir que me andaba buscando por todas partes y yo tengo como más de 20, 25 años que no sé nada de él. ¿No sabes nada de él? Nada de él desde, ¿No sí, sabes si está 25, vivo o está muerto? nada. A veces cuando suceden estos sueños puede ser algún mensaje de que a esa persona le está pasando algo o ya se murió o se está manifestando para ponerse en paz contigo, por ejemplo, por alguna razón el inconsciente de él se está comunicando con tu inconsciente. O también pueden ser cosas del pasado que estás viviendo y que tú no quieres que vuelvan, así no sean necesariamente cosas con tu ex o situaciones con tu ex, sino sencillamente cosas del pasado o cosas pasadas que son desagradables porque te dan miedo, ¿sí? Ok. ¿O hay culpa en la separación con él? No, más me resonó la primera opción que dijiste. Ve que a lo mejor, no sé, estará pasando por una situación desagradable porque él está en Venezuela, yo estoy en Chile, entonces debe ser eso, porque fue hasta la casa de mi mamá, apareció por allá buscándome, de hecho, hablé con mi hermana y le dije, mira, Isaías me anda buscando, entonces no sé qué significará eso, porque se lo manifesté a mi hermana, porque ella venía soñando muchas veces con él que me buscaba y yo lo que hacía era esconderme. Ya. Bueno, me dice Mari León. Mari León, ¿tienes micrófono? Hola, profe, ¿cómo está? Sí, soy yo. Hola. Dime, Mari. Bueno, profe, es sobre un sueño. Sí, es un sueño. No te oigo. Mari. A ver, mientras Mari recupera el micrófono, los niños tienen muchas veces más sensibilidad. Mi hija de 3 años veía a su abuelo que no lo conocía. Ella nació después de que él muriera, pero soñaba seguido con él y me decía que lo veía feliz y que le daba pena que su abuela no lo viera. ¿Será que entre ellos hay una conexión especial? Ahora ya tiene 16 años y no volvió a soñar así tan claro con él. Los niños tienen, ¿se acuerdan que hablábamos también de la pineal y que los niños nacen con la pineal abierta y con la posibilidad también de tener el tercer ojo abierto y ver más de lo que nosotros vemos? Mientras ellos vuelven a hacer, mientras ellos cierran sus fontanelas y como que su memoria se limita dentro del cerebro de este cuerpo físico, pues ellos tienen la posibilidad de ver, muchísimos niños tienen la posibilidad de ver, percibir y hablar cosas que los demás seres no vemos. Entonces, sí es posible que ella tuviera contacto con ese abuelo, ella lo veía y no solamente, seguramente no se le manifestaba en sueños, sino se le manifestaba en la vida real, ¿sí? Dice Esperanza, Darío. Dale. Esperanza. Hola, Patricia.
De todos estos sueños que tú has hablado, he tenido varios así. Muchas veces durante toda mi vida he soñado volando. Vuelo por encima de montañas y veo verde, bellísimo. Vuelo por encima de casas con techos en teja divinos, en tejas de barro. Vuelo y aterrizo muy suave. Los sueños volando me han gustado mucho. Me escapo de mordidas de perros, por ejemplo. Bueno, esa es una que yo digo, bueno, ¿por qué razón pasa eso? Porque cuando tú estás soñando, hay niveles de sueños en los que fluimos, ¿sí? En los que no, como no tenemos el cuerpo, no poseemos el cuerpo que es denso, pues nosotros somos capaces de movernos sin el cuerpo, ¿sí? Entonces flotamos. Nuestra esencia está flotando. Entonces, es muy frecuente tener sueños volando o corriendo a unas velocidades extraordinarias o saltando, porque el cuerpo si lo hacemos en el cuerpo, si estamos soñando con el cuerpo, pues el cuerpo es denso, pero si estamos soñando que que somos más que el cuerpo, como sucede en los sueños cuando volamos, es que en el sueño el inconsciente nos está diciendo usted es más poderosa que el cuerpo, usted domina el cuerpo. Bueno, hay otra cosa que me gustaría saber. Yo 2 veces he tenido sueños, bueno, uno soñé, salí yo de la casa a una plazoleta donde vivíamos. La gente estaba mirando hacia el cielo y yo también volteé a mirar hacia el cielo. Cuando vi al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a todos tres en el cielo. Y a mí me parecía algo increíble. Por ejemplo. ¿Sí? Sí. No, Y ahí eso, yo los vi la respuesta como... y la interpretación a ese sueño, porque es una señal tuya, es qué significado tienen para ti el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese momento en el que soñaste eso, ¿qué situación estabas viviendo en la que necesitabas la protección o la compañía de una fuerza tan grande como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? era como en ese momento que se necesitaba. Sí. Bueno, también he tenido sueños premonitorios donde sueño que al otro día voy a ir al colegio y va a haber una persona que no está. Efectivamente llego al otro día ya real y entra el vicerrector del colegio y dice, arréglense todos, nos vamos a arreglar porque vamos a la funeraria que se murió el papá de fulano de tal. Eso, ahí mismo me acordé del sueño. Y el otro, algo similar, también he tenido sueños premonitorios, pero me encantaría poderlos como seguir desarrollando. Eso me gustaría, ese tipo de cosas. Haz el ejercicio de escribirlos, empieza a escribirlos y verás cómo empiezas a desarrollarlos y eso se vuelve un arte. El poder interpretarse uno sus propios sueños, el poder saber, pero si yo me soñé esto, y hace 3 meses y lo busco en el cuaderno y ahí estaba escrito, ¿sí? Con otros símbolos, pero era exactamente lo que me había soñado, por ejemplo. Entonces dice, María da Costa dice, ¿qué significa soñar con mar, océano, específicamente con tsunamis? Siempre que soñamos con agua, estamos teniendo sueños emocionales, están manifestando nuestras emociones. Y un tsunami es una fuerza interna que de golpe tenemos miedo de que salga, pero es una fuerza que tenemos que dejar salir. Entonces, un tsunami es algo que destruye. Entonces, si no lo dejo salir, me destruye por dentro, o lo dejo salir para que no destruya nada de lo que tengo a mi alrededor. Entonces, ¿qué emociones tienes guardadas cuando emocionales que de golpe sería bueno que las empezaras a dejar salir? ¿Sí? Dice María Fe, ¿hasta qué edad los niños son más sensibles? Hasta los 5 años. Los niños son sensibles, el niño que es sensible desde siempre.
Hay bebés que se despiertan llorando y es porque han tenido una pesadilla y no pueden hablar, pero uno se da cuenta que fue de un sueño. Hay niños que 2, 3 años empiezan a relatar historias fantásticas que uno se da cuenta que son sueños. Hay adolescentes, grandes, o sea, hay una edad en la que, como que en la que los niños se pueden apropiar de esas capacidades perceptivas, de esas telepáticas o de esas cualidades psíquicas de las que hemos estado hablando. Pero también hay una edad en la que podemos decidir cerrarlas, ¿sí? O eso no me sirve, me da miedo, si no tengo con quién hablarlo, si los niños no tienen con quién hablarlo, si no tienen con quién expresarlo, generalmente terminan cerrando esas capacidades, ¿sí? Cuando uno las abre, yo desde chiquita veía y sentía cosas. Hubo un periodo de tiempo en que me daba pánico y prefería como no verlas, pero tampoco era capaz de hablarlas con nadie porque me daba miedo, pero también sabía que mi mamá percibía y veía cosas. Entonces, y mi papá también, entonces eso me daba como más confianza para trabajarlo conmigo misma, ¿sí? Hasta que hubo un momento en el que dije, no, al carajo, yo tengo esas posibilidades, pues yo las acepto y las desarrollo. Y las desarrollo por medio de la astrología, las desarrollo por cualquier medio, pero yo acepto que las tengo y yo acepto que las desarrollo. Acepto que puedo soñar y que pues los sueños pueden hacerse realidad. Acepto que puedo comunicarme sin necesidad de hablar con mis hijos, que puedo comunicarme con el pensamiento. Todo eso lo acepto. Acepto que puedo recibir señales en sueños y es más, las pido. Pido las señales en sueños, ¿sí? En un momento en el que la gente empezaron a hablar de canalización, en los grupos en los que yo estaba, de que apariciones y todo eso, yo dije, no, a mí que me den las señales en sueño, a mí que no se me vaya a aparecer nadie aquí sentado al lado mío porque me da un infarto, ¿sí? Entonces, bueno, Mari ya regresó, ahora sí, Mari, la última y terminamos y cerramos la sesión. Hola, profe. Ahora sí. Disculpe, que se me había ido el internet. Como le estaba comentando, es un sueño que he tenido varias veces, sobre todo con mi mamá, que ella me está hablando de cualquier cosa o me comenta algo y yo como que de alguna forma le expreso a ella todas mis incomodidades o todo lo que tengo por dentro y termino llorando muchísimo en el sueño y hasta en la vida real. A ver, También me ha pasado con un tío, pero sobre todo es con mi mamá. Uh-huh. Ella es tu mamá está viva? Sí, sí, y vive conmigo, mis dos papás. ¿Hay situaciones pendientes de aclarar con ella? Bueno, yo diría que sí. Bueno. Generalmente yo no expreso todo lo que siento. Entonces son situaciones que tienes que aclarar con ella ahora que está viva y que vive contigo y que de golpe del sueño lo que te está diciendo es aprovecha, es recurrente por eso, porque en el fondo tú dices, no lo hago, tengo culpa porque no lo hago, lo puedo hacer, pero no lo hago, ¿sí? Entonces terminas llorando porque sientes que de pronto puedes perder la oportunidad y no lo hiciste, ¿sí? Entonces hazlo. ¿Sí? Dice María da Costa, ¿por qué ocurre entonces o qué significan los sueños que uno cuenta, que uno tiene cuando le da parálisis del sueño? ¿Parálisis del sueño te refieres a eso que yo conté que me quería levantar y no podía levantarme? Yo entiendo eso como parálisis del sueño. Sí. Disculpa, la parálisis del sueño, según entiendo, tiene que ver no solo con eso, sino con el hecho de que sientes que estás, por ejemplo, donde estás durmiendo y puedes ver cosas y escuchar cosas, pero no te puedes mover, sobre todo cosas muy feas. Sí. Esa parálisis del sueño tiene varias etapas. Una etapa en la que tú definitivamente te angustias porque quieres moverte, quieres hablar, dices, yo estoy acá, pero yo sí estoy despierto, pero muévame, pero tóqueme, pero hágame, y no lo logras, ¿sí? Y otra en la que dices,
no lo puedo lograr y sales del cuerpo y entonces bajas, empiezas a viajar en astral o empiezas a acceder a otra parte del sueño, pero ya en astral, que fue como el sueño que yo les relaté. Eso que me pasó a mí al principio, cuando llegó la señora, me saludó, era parálisis del sueño, pero yo no me quedé en el miedo, sino que seguí soñando. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar ahí hasta hoy, ya nos pasamos un buen tiempo. Muchas gracias a todos. Bueno, espere, contesto lo último. Gabo, ¿la parálisis del sueño tiene que ver con desdoblamientos astrales? Sí. La parálisis del sueño puede ser el momento en el que tú puedes aprovechar para hacer el desdoblamiento. Es inconsciente. Cuando tú haces el desdoblamiento consciente, no tienes la parálisis del sueño, sino pues te preparas para el desdoblamiento, pero cuando es inconsciente, es el mismo inconsciente el que te está diciendo salte del cuerpo que te quiero mostrar algo, ¿sí? Bueno, tenemos mucho que hablar, podemos hablar en otra ocasión, más adelante, de más sueños y de pronto con más profundidad acerca de los sueños, ¿sí? Nos vemos mañana. Mañana también vamos a hablar de sueños, pero de sueños lúcidos. Vamos a hablar con Francina Turner. Y por lo pronto, pues nos vemos mañana. Acuérdense que esta grabación queda en YouTube. Todas las grabaciones están quedando en YouTube. Pueden compartirlas, pueden acceder a ellas, pueden invitar a otra gente a que se una a estas charlas también. Por el momento vamos a ir hasta el 11 de mayo, día en que termina la cuarentena. Después ya veremos si podemos seguir haciendo charlas y en qué horarios las podemos seguir haciendo. También me gustaría que me escribieran, o que nos escribieran. María Fernanda Torres no está aquí, no ha estado en estos días porque está haciendo un curso, pero ya desde mañana vuelve. Y que nos escribieran y nos dijeran qué temas les gustaría que tratáramos para tenerlos en cuenta para las próximas charlas. Entonces, pueden, como casi todos tienen mi WhatsApp, entonces pueden mandármelo por WhatsApp. Entonces, bueno, nos vemos mañana. Un abrazo para todas. Espero que pasen un muy buen día, que se cuiden y que nos cuidemos todas y todos. Y pues que pasemos un buen tiempo, todo el tiempo que nos queda de cuarentena, y que nos apoyemos y sigamos creciendo en conocimiento, porque eso realmente es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartir. Bueno, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao.